Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de enero de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, el programa de cine dentro de La Contracrónica que hacemos 2 veces al mes, a fines de semana, a sábados, intercalados con la contraportada, que es el espacio de libros. Bien, hoy tenemos un contraplano especial porque solo trae una serie muy concreta, que es la serie de Hernán, tal y como habéis visto. Pensé en meter alguna película más, pero la verdad es que el tema daba de sobra. Esta serie se estrenó hace poco más de un año, ya ha pasado la primera temporada, la segunda todavía estamos esperándola y me parece que la cosa va para largo, porque la han retrasado, según tengo entendido, según he podido leer, la producción, quiero decir, así que no la tendremos como mínimo, yo creo, hasta finales de este año, a no ser que se den mucha prisa. Pero por de pronto tenemos la primera serie, espero que ya muchos de vosotros la hayáis visto, y si no la habéis visto, pues la tenéis disponible en Amazon Prime Video. Ha sido un estreno mundial, se puede ver naturalmente en España, en México, por supuesto, la producción es hispano-mexicana, pero básicamente mexicana, está desde luego rodada allí y se puede ver en cualquier país donde los servicios de Amazon Video pues estén disponibles. La razón por la cual le dedicamos un programa especial es porque lo pedí hace tiempo, cuando poco después de su estreno me han llegado un par de llamadas y un par de notas de voz de 2 contraescuchas y bien, lo prometido es deuda. No llegaba ninguna más, así que ya al final, después de esperar durante 2 o 3 meses, pues decidí sacarlo, porque a este paso se nos va a juntar con la segunda temporada y entonces tendré que esperar mucho más solo para meter la segunda temporada. Esto no quita para que, si queréis recomendarla a partir de aquí o llevarnos la contraria a los 2 contraescuchas que van a intervenir hoy o a mí mismo, pues queda completamente libre. Al contrario, os pido por favor que nos llevéis la contraria, que ya sabéis, siempre que sea educadamente, como es lógico, ya sabéis que esto de la discusión es lo que más me gusta. Bien, si queréis participar en el contraplano, no tenéis más que enviar una nota de voz, ya sabéis el teléfono y si no lo sabéis os lo digo yo ahora mismo, rapidito. Es el 690 82 7909. Es un número de WhatsApp, así que no mandéis, no me dejéis un recado porque ese teléfono está apagado. Bueno, de hecho os dará fuera de cobertura o Dios sabe qué. Tenéis que enviar una nota de voz de WhatsApp de 1 a 3 minutos comentando pues la película que os ha gustado o que no os ha gustado, que también es una posibilidad. Lo importante es que se escuche bien. Ya os lo digo todos los sábados, os lo volveré a decir mañana con la contrarréplica, es decir, que no se escuche sin ruido de fondo ni nada de esto, y ni muy alto ni muy bajo, para que lo escuchemos todos bien. Bien, pues con todo esto dicho, lo fundamental, pasamos ya al contraplano, el especial sobre Hernán. Os decía hace un momento que el protagonista del contraplano de esta semana es la serie Hernán. Es una serie producida por Amazon Prime Video. Bueno, la producción no es exactamente de Amazon Prime Video. Amazon Prime Video creo que ha participado en la producción, es coproductora de toda esta historia, o de toda esta serie, mejor dicho. Pero vamos, la producción es de 2 empresas llamadas Dopamine y Onza Entertainment. O sea, es una producción hispano-mexicana, en tanto en cuanto pues tiene actores españoles y actores mexicanos, lo cual no podía ser de otra manera tratándose de una historia como la de Hernán Cortés. La creadora de la serie es española, es navarra, se llama Maya Muruzábal, y los actores, pues el protagonista necesariamente tiene que ser español porque Hernán Cortés lo era, aunque bueno, no necesariamente, porque otros personajes como Pedro Alvarado lo interpretan en argentino. Ya sabemos que hoy en estas series no es casual ver a un actor español haciéndose pasar por colombiano, simplemente tiene que aprender a moverse en el acento. Todavía estoy recordando la serie Narcos, por ejemplo, que tiene algunos actores que son de otras partes de la hispanidad y ponen acento mexicano, por ejemplo, o acento colombiano. La última creo que fue la de México, aparece un actor español, creo que era Javier Cámara, haciéndose pasar por colombiano, creo recordar, si mal no recuerdo. Y lo mismo sucede en la de Narcos en Colombia. Es decir, que esto cada vez es bastante más común. A fin de cuentas, es un actor que es capaz de llorar sin dolor y sin que se le haya muerto a alguien, pues cómo no va a ser capaz de fingir un acento dentro de su propio idioma. Yo sería incapaz, pero claro, yo no soy actor. Y aun con todas,
quién más y quién menos, pues siempre se ha puesto alguna vez a imitar a los argentinos, o a imitar a los cubanos, o a imitar a los mexicanos. Y supongo que los mexicanos también nos imitarán a los españoles. Bueno, lo supongo no, lo he visto. Y los argentinos especialmente. Los argentinos además son muy malditos, porque interpretan un español siempre diciendo palabrotas. No sé si habéis visto Nueve Reinas, por ejemplo, ¿no? El personaje que es un argentino imitando un español, está todo el rato con joder, coño, ya sabéis, las españoladas estas tan nuestras, cuando esas también lo dicen en sitios como Panamá, por ejemplo, o Venezuela. Así que no es eso de decir, de ser mal hablados, no es algo exclusivo de los hispanohablantes de la península ibérica. Bueno, ciñéndonos al tema, a lo de Hernán, a la serie que tenemos hoy, Entre Manos, supongo que después de ya pasado más de un año desde su estreno, esto se estrenó a finales de 2019, empezó a verse ya a principios de 2020, es de estas series prepandemia, que en estas estábamos cuando apareció lo del coronavirus. La serie es una miniserie realmente, cuenta solo con 8 capítulos y al estar en Amazon pues te los puedes ver seguidos, pues sin ningún problema. A ver, es un palizón ponerse a ver 8 capítulos de cualquier serie seguidos. Bueno, hay gente que puede, 8 y 16, y los que le pongas delante se los va a ver. No es mi caso. Yo como mucho tengo que estar enganchado para que me vea más de 2 capítulos seguidos. Bien, con ese nombre no hace falta que lo explique. Cuenta la historia de Hernán Cortés, es decir, de la conquista del Imperio Mexica por Hernán Cortés y los hombres de Hernán Cortés entre el año 1519 y 1521. No termina la conquista con esta primera temporada, por eso es necesario que aparezca ya la segunda. Pues os decía que la cosa viene retrasada. Bien, el tema, como vemos, es muy sugerente. Ya se ha tardado mucho en hacer una buena serie sobre la conquista de México. Yo lo habré pedido, no sé, 100.000 veces tranquilamente en conversaciones privadas, casi siempre, pero no solo, creo haberlo pedido alguna vez por aquí, que ya venía siendo hora de hacer una serie de esto. Vamos, que si esto hubiera sucedido en la anglosfera, pues habrían hecho no una serie, habrían hecho 5 series, 3 películas, habría una obra de Broadway, 5 obras de teatro, y aquí nosotros estábamos sin poder ver dramatizado algo tan espectacular como la conquista de México. Da pie además a la dramatización, porque son historias que parecen sacadas de los relatos de la antigüedad, tipo Alejandro Magno y tal. Vamos, lo que hizo Hernán Cortés, al margen de cuestiones morales, y no podemos juzgar moralmente a nuestros antepasados de hace medio milenio. Lo digo por si no quedaba del todo claro, de la misma manera que no podemos andar juzgando a los emperadores romanos o al propio Alejandro Magno, que no era precisamente una hermanita de la caridad. Bien, lo que hizo Cortés en el año 1520, con apenas 400 hombres, fue una de esas gestas que solo se dan cada cierto tiempo, y no hay mucho más, y como tal hay que verlo, y que además ha tenido, al estar relativamente cercana en el tiempo, es decir, mucho más cercana que Alejandro Magno, que las conquistas de César en las Galias, pues sus consecuencias se dejan sentir de una manera más inmediata. Sí, está relativamente, digo relativamente, han pasado 500 años, vamos, relativamente cerca. Bien, pues tengo, como os decía al principio, 2 contraescuchas que me han enviado su contracrítica, así que pensaba que iban a venir más, pero he estado esperando, como os decía antes, durante meses, y no me llegaba ninguna más, y las tenía ahí muertas de la risa desde hacía mucho tiempo. Así que vamos con ellas. Empezamos con Javier. Este Javier es Javier Rubio, que además de amigo personal, mi amigo personal, vamos, es quien está detrás del canal de YouTube, ese canal de YouTube tan maravilloso que se llama Academia Play. No sé si lo conoceréis, seguramente lo conoceréis porque es muy famoso, tiene más de 2 millones de suscriptores. Javier es, aparte de un gran tipo y una gran persona, es arquitecto, pero yo la verdad, desde que le conozco, y ya son unos cuantos años, la verdad es que he conocido a pocas personas con semejante pasión por la historia. Así que es lo que más le gusta del mundo, a pesar de que él estudió arquitectura y llegó a trabajar como arquitecto, y luego es un ilustrador muy diestro. No hay más que ver los dibujitos que hacen para Academia Play y que están haciendo tanto bien en la enseñanza y la divulgación de la historia. Así que vamos a escuchar a Javier. Bueno, pues aquí me tienes en tu programa por primera vez. Me ha animado a mandarte un audio porque vi que pedías a la gente que te mandase críticas sobre la serie de Hernán. Y yo la he visto y bueno, aquí va la mía. Es una serie recomendable, pero a la vez una oportunidad perdida. Falta épica, algo que los americanos siempre imprimen muy bien en sus series. Pero empecemos por las cosas buenas. La recreación que hacen de la ciudad de Tenochtitlán es maravillosa. La caracterización de los indígenas es sobresaliente. Tiene un presupuesto digno como para poder lucirse.
Muestran a un Cortés humano e inteligente, e incluso algunas licencias que la serie se permite están bien resueltas. Buen augurio, pues parece que no va a caer en todos los tópicos de la leyenda negra, pero acaba tropezando en algunos. Y es una pena. Y aquí viene lo malo. La palabra España parece tabú. Solo se habla de Castilla. Entonces, ¿para qué demonios llamaron a esas tierras Nueva España? Los guionistas se empeñan en recordarnos una y otra vez que los españoles olían mal, y que no tenían entre sus rutinas la del aseo. Siempre aparecen sucios, no por repetir hasta la saciedad este mito se va a convertir en verdad. Superémoslo. Otro error es que en los episodios más oscuros, por arte de magia desaparecen totonacas y tlaxcaltecas, aliados de Cortés y muy superiores en número a la mesnada peninsular. Y como no, había que encajar la Inquisición a cualquier precio, la acoplan de manera torpe, como si de un pegote se tratase, y con varias imprecisiones históricas que claman al cielo. Para terminar, quiero dar un número. Bueno, 2. El Santo Oficio, en sus 350 años de historia, condenó a muerte a unas 3.000 personas. Bien, solo en la capital, Tenochtitlán, eran sacrificadas unas 20.000 personas al año. Este dato no es baladí, pues faltó decir en la serie algo muy importante, aunque suene incorrecto. Cortés fue un libertador. Lo dicho, una serie con muchas virtudes, pero una oportunidad perdida. Veremos qué tal la protagonizada por Bardem, no albergo demasiadas esperanzas. Bueno, Fernando, a ti ya te lo he dicho muchas veces, eres el mejor divulgador de historia que hay en España. Sé que no te gusta demasiado que te piropeen, porque eres un poco pudoroso para estas cosas, como debe ser. Pero quiero que oigan tus oyentes que eres el número 1, que bueno, por otra parte ya lo saben. Y para mí es todo un privilegio ser tu amigo. Un abrazo muy fuerte. Pues no, Javier, te llevo la contraria. El mejor divulgador histórico no soy yo. Estoy a, como dirían en las películas de Tarantino en Pulp Fiction, estoy a 1000 jodidas millas de ser el mejor divulgador histórico en lengua española. El mejor, ya lo dije aquí la semana pasada, el mejor a mi juicio es Slava Galán. Seguido de cerca, cada vez más de cerca, por Alberto Garín, no sé si le conoces, un tipo de Vegas de Matute, provincia de Segovia, que a ver si consigo un día de estos traérmelo a la contrahistoria, para que le conozcáis todos. Bueno, ahora en serio, le conocéis perfectamente porque estuvo ayer aquí, aquí no, en la contrahistoria, estuvimos haciendo un programa sobre los comuneros, el primer programa sobre los comuneros. Por cierto, a los comuneros les hace falta una serie también, yo lo dejo en el aire, igual que estuve años diciendo que hacía falta una serie o una película, La Conquista de México, pues quién sabe, ya han hecho la de Cid, lo mismo hacen de la revuelta de los comuneros, hacen otra serie. Bien, volviendo al tema muchas gracias por lo demás, por tan amables palabras, Javier. Pero vamos, mi verdadera especialidad no es la divulgación histórica, aunque parezca lo contrario. Mi verdadera especialidad es, como bien sabes, la perroflautología. En eso no es por presumir, y está mal que yo lo diga, pero en eso no hay quien me gane. Bien, vamos con el tema de Hernán. Vamos a ver, la producción, esto es mi opinión, evidentemente, igual que tú has dado la tuya, pues yo aporto la mía. La producción netamente cinematográfica de esta serie me pareció muy buena, impecable. Es decir, te pones a verla y desde el primer minuto sabes que estás ante una cosa muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien ambientada, con un buen guión. Es decir, no puedes decir absolutamente nada malo de ella desde el punto de vista exclusivamente cinematográfico, al margen de luego ya meterse en más detalles. Le han metido dinero, bastante dinero, y eso se nota. Bueno, para una serie estadounidense quizás sea poco, pero para una serie hispana, pues la verdad es que es mucho dinero. Cada capítulo de la serie Hernán costó la friolera de $1,5 millones. Es decir, que la serie completa, 8 capítulos, costó $12 millones, así, uno encima del otro. Esto me pareció leerlo el año pasado. Creo que la convertía esta serie en la producción mexicana más cara del año 2019. Lo cual, pues ya nos dice algo. El cine mexicano evidentemente no tiene la industria del estadounidense, pero se hace muy buen cine en México, todo se ha dicho, y hay, desde luego, la industria del cine mexicano es mayor que la industria del cine español, pero de aquí a Lima, muchísimo más grande, tienen auténticas estrellas locales, y además a los mexicanos, un pueblo visual por naturaleza. Eso creo que cualquiera que visite México lo puede ver con sus propios ojos. Pues algo como el cine le pasa algo parecido que como a los italianos. Son muy visuales, pues algo como el cine se les tenía que dar bien, era inevitable. Bien, que haya dinero, lo he dicho muchas veces en el contraplano, no es sinónimo automático de buen cine. Hay películas en las que los productores han enterrado $100 millones, $200 millones, y les sale una castaña. Y esto, en fin, no hace falta que diga ninguna de esas películas porque más o menos todos las conocemos. Pero vamos, si hay dinero, ayuda bastante a
que la producción al final se vea. Cuando empiezas a ver cada euro, cada dólar invertido, empiezas a verlo en pantalla. Le das al pulsas sobre el botón de pausa en el mando y dices, bueno, vamos a ver todo lo que hay ahí en este mismo plano. Bien, pues ves que hay dinero. Empezando por todo, esto ha ayudado, por ejemplo, a contratar un buen reparto. Y el reparto está muy bien. El reparto en el que, a mi juicio, y en esto creo que muchos no estarán de acuerdo conmigo porque le han alabado bastante. A mi juicio, el peor con diferencia es Óscar Jaenada. Es un actor español que interpreta a Hernán Cortés. Vamos, que en este tema, ojo, es mi opinión, ¿eh? Podéis decirme, pues te equivocas de medio a medio. Es posible, pero a mí es lo que me pareció después de ver la serie. En esto creo que les ha pasado lo mismo que en el Cid, con Jaime Lorente, del que ya hablaremos en su momento y que queda abierta, por supuesto, el número de WhatsApp de la Contra para que enviéis vuestros comentarios al respecto. Eso sí, la de Cid, como ya sabéis, se acaba de estrenar. Así que quizá lo hagamos el año que viene. Bueno, el actor lo intenta, le pone ganas, pero a ratos más parece un cantador flamenco que Hernán Cortés. No sé cómo explicarlo, ligeramente sobreactuado, a ratos bastante sobreactuado. Y no sé, en una serie que lleva el nombre del protagonista, que se llama Hernán, caray, y cuenta su historia, pues deberían, creo yo, haber puesto más cuidado en la elección del protagonista principal. Se podrían haber equivocado, no sé, con Gonzalo de Sandoval o con Bernal Díaz del Castillo, pero equivocarse con Hernán Cortés era muy arriesgado. De hecho, como os decía antes, Alvarado está interpretado por un actor argentino que se llama Michel Brown. Está bastante mejor que el propio Jaenada, y no digamos ya otro secundario que creo que es el mejor de toda la serie, que es Víctor Clavijo, que es un actor español también, que interpreta a Cristóbal de Olid. Eso sí, algunos secundarios, como el caso de Olid o de Alvarado, no se les da la importancia que yo creo que tuvieron. Y tuvieron bastante, al menos en la historia real. Bien, contar con presupuesto, aparte de esto, de poder contratar buenos directores, buenos actores, buenos guionistas. Bueno, la guionista es la misma que creó, Amaya Muruzábal, como os decía, pero hay unos cuantos más. Les permitió rodar en exteriores, pagar a buenos grafistas para que pintasen poco menos que Tenochtitlán, que es una ciudad desaparecida. Es como intentar pintar, no sé, la Alejandría de los Ptolomeos, una cosa así. Pues sí, lo hicieron bastante bien. Les permitió hacer todo eso, pero también les permitió el hacer cosas, pues como no escatimar con la fotografía fuera, y que en el caso de una serie, una película, es fundamental. O el vestuario también es fundamental si estás haciendo cine de época. Y esto es cine de época, lógicamente, está ambientada en el año 1520. Bien, todo esto los ojos lo agradecen bastante. Lo que ya no agradecen tanto, creo yo, es lo lenta que se pone en muchas secuencias esta serie. Es una lentitud, además, a veces bastante innecesaria. Según estuve viendo, las podría haber apuntado, que deberían haber resuelto mucho más rápido. Pero vamos, en líneas generales, como digo, son opiniones mías del visionado que hice hace unos meses, ni siquiera me la he refrescado. En líneas generales, esta serie de Hernán es entretenida y se deja ver. Si te gusta la historia de la conquista de México, te va a gustar. Si no conoces nada de la historia de la conquista de México, te va a gustar también, y de hecho la vas a descubrir, y te va a dar pie a que, según termines cada capítulo, pues vayas corriendo a la pantalla del ordenador a mirar quién era el propio Cortés, quién era Pedro de Alvarado, quién era la Malinche, quién era Moctezuma, etc. Este tipo de cine histórico tiene esa ventaja que ayuda bastante a divulgar, sobre todo si está bien hecho. Y en este caso, hay que decirlo, está bien hecho. Luego, respecto a la fidelidad histórica, lo primero es que no es un documental, no hay que olvidarlo. No deja de ser una obra de ficción. Pero vamos, han tratado, por lo que yo pude ver, de ser lo más fieles posible a los hechos, a lo que aconteció. Sinceramente, yo me esperaba algo mucho peor. Yo os lo digo sinceramente, ¿eh? Más aún teniendo en cuenta que es una producción básicamente mexicana. No hay que darle muchas más vueltas. En fin, en México, Hernán Cortés, pues no hace falta ser mexicano, ¿eh? Eso se sabe desde fuera. En México, Hernán Cortés es una especie de diablo, pero diablo del puro demonio. El país, de hecho, ha volcado buena parte de sus fracasos y frustraciones en este hombre. Y claro, lo que me esperaba pues era una especie de linchamiento filmado en 16 novenos.
Que esto, me lo dije, vas a ver como el primer capítulo ya vas a tener las manos en la cabeza. Y no fue así. No es un linchamiento, desde luego. La creadora y la guionista de la serie, que como os decía antes es una española llamada Maya Muruzábal, evita el brochazo y además se nota que han prestado atención a evitar los brochazos y cuidado que era fácil ir al brochazo y el sesgo de confirmación para la audiencia mexicana, satisfacerlo para cierta audiencia mexicana. De estos tipos vivían aquí estupendamente y llegaron unos bárbaros del este y acabaron con su paraíso. Y es solo esto ya es de agradecer, cosa que yo no me lo esperaba. Me esperaba que la cosa iba a ser mucho más tosca. Es decir, no pintan en Cortés una especie de analfabeto cruel y sediento de sangre que acaba con un imperio próspero, feliz y respetuoso con el medio ambiente. En fin, ya sabéis, esta es la versión de mucha gente, cierta versión distorsionada de la conquista de México, un poco la que aparece, por ejemplo, en los murales de Rivera, de Diego Rivera, Ciudad de México. Es esa, pues aparecen esos murales, aparece en el Palacio de Bellas Artes, por ejemplo, aparece el propio Cortés, un aspecto casi malvado y demoníaco. Bueno, esto ha ido poco a poco, ha ido sedimentándose, viene de antes de Diego Rivera, ha ido sedimentándose en la cultura mexicana y viene a encontrarte con una serie que no lo pinte así, sino como un ser humano, con sus aciertos, con sus errores, pero un ser humano, a fin de cuentas, un ser humano de su época, pues ya es de agradecer. Habría que quitarse el sombrero ante Muruzábal y de hecho me lo quito si llevase sombrero. Sombrero no, pero ya sabéis por la contra que llevo gorro, tengo 3 gorros, pues soy muy friolero, pues me quito el gorro para reconocérselo. Así que lo que tratan de mostrarnos es un europeo medio de su época. Hernán Cortés era extremeño, pero bien podría haber nacido en Gascuña o haber nacido en Baviera. Un europeo medio, normal, de su época, medianamente instruido. No es que fuera un sabio, pero tampoco era un analfabeto, había pasado por la Universidad de Salamanca, que se encuentran de golpe y sin esperárselo del todo, a pesar de que había ido a buscarlo, pero lo que había oído eran leyendas, y se encuentra con un imperio en el otro lado del mundo, un imperio próspero, eso sí, más atrasado del mundo el que él venía, más atrasado que Europa. Cuando hicimos aquella contrahistoria, Alberto y yo, sobre los mexicas, ya comenté, bueno, sobre los mexicas la hice yo y sobre Hernán Cortés la hice con Alberto, pues ya comentaba que era muy avanzado para los estándares americanos de la época, pero en esencia era como un imperio de la edad del bronce aproximadamente en Oriente Medio, en el creciente fértil, pero de cualquier manera muy avanzado, y Tenochtitlán era una auténtica maravilla. Bien, pues este hombre, mediante guerra y alianzas diplomáticas, consigue rendir ese imperio en muy poco tiempo, en apenas un par de años, caray. Y no solo eso, sino que se lo entrega prácticamente intacto al rey de España, que también en un tiempo récord pues lo reorganiza como un virreinato, le da una nueva forma política. Y en el año 1540, 20 años después de la caída del Tlatoani, del rey de los aztecas, ya nadie se acuerda de aquel imperio, o pocos son los que se acuerdan de aquel imperio. A este virreinato le llaman de Nueva España, que lo comenta Javier. Le llaman de Nueva España, curiosamente, por sugerencia del propio Cortés, creo que fue la segunda carta de relación que envió a Carlos I. ¿Por qué lo llamó Nueva España y no Nueva Castilla? El Bernal Díaz del Castillo habla de Castilla, continuamente, además en su crónica, la crónica que hace de la conquista. Bien, pues entre otras cosas porque Nueva Castilla ya existía desde el año 1502. Aún en vida de Isabel la Católica, que moriría 2 años más tarde, es cuando se creó la gobernación de la Nueva Castilla del Oro, que coincidiría hoy aproximadamente con lo que son las costas panameñas y la costa del Caribe colombiano. Eso era la Castilla del Oro. Siguió siéndolo además durante mucho tiempo. Luego no podía llamarlo Nueva Castilla porque él era plenamente consciente de que esa Nueva Castilla ya existía, así que le pone lo de Nueva España, que además era mucho más grande. Vio que tenía variedad de climas, lo que él había llegado. Piensa una cosa, Javier, los españoles en 1520 básicamente controlan bien el Caribe, pero del continente conocen la costa. Ningún español se había aventurado tan al interior. Y tan alto, sobre todo. Sí, es cierto que ya habían llegado al Pacífico, pero habían llegado al Pacífico por Panamá. Habían cruzado el istmo. Entonces, de pronto llegar allí y decir, bueno, estamos realmente en el fin del mundo, los confines del mundo. A 2000 y pico metros de altura, que estaba Tenochtitlán, bueno, y que sigue Ciudad de México, muy lejos del mar y en una especie
entorno casi paradisíaco, como es el Valle Central de México, lugar donde no hace frío, no hace calor, extraordinariamente fértil gracias a los volcanes y a las lluvias periódicas. Bueno, pues lo llamó Nueva España. No tenía ningún significado político especial. Iban poniéndole nuevas a lo largo de esos 300 años de vida virreinal. En América hubo nuevas de todo. Nueva Vizcaya, Nuevo Santander, Nueva Andalucía. Bueno, pues uno de ellos fue esto de Nueva España. Pero por lo demás, en la serie, pues sí hay algunos detalles de leyenda negra, negro legendarios, como se dice ahora, como los que señalas. Pero vamos, es que en esto de la leyenda negra la costra es muy gruesa. No lo olvides, son muchos años. Estamos hablando de siglos que se han ido añadiendo capas a esa costra. Y así que va a llevar bastante tiempo quitarla. Si es que se consigue quitar del todo alguna vez. Así que no les echemos demasiadas cuentas. Bastante esfuerzo han hecho, teniendo en cuenta que lo fácil hubiera sido lo contrario. Lo fácil hubiera sido hacer una película con personajes como los de Oro, que supongo que la habrás visto ya. Es cierto que hay concomitancias entre una y la otra, pero no pinta unas bestias sedientas de sangre, ni muchísimo menos. Las saca sucias, eso sí, pero por otro lado ya sabes que es una de las ideas que más han arraigado. La idea del conquistador español sucio. En fin, que yo estoy deseando que estrene ya la segunda temporada, pero vamos, como os decía antes, me temo que va para largo. Hace cosa de un mes leí que la retrasaban. Primero pensé que sería por el coronavirus. Fíjate, esto no puede porque están con los problemas, las restricciones y tal. Pero no, el retraso se debe a una serie de problemas burocráticos que la productora se ha encontrado en Ciudad de México. Algo así como, no lo recuerdo bien, lo leí antes de Navidades, algo así como que necesitan un informe de impacto ambiental para rodar en ciertas partes de la ciudad. Y bueno, y están en ello. No tengo ni idea cómo irá la cosa. Quizás si sabéis que han mejorado en algo y se han avanzado en algo, pues comunicádmelo. Pero vamos, yo no he vuelto y sigo más o menos la actualidad cinematográfica, ¿eh? Y si no sé si habrán puesto ya a rodar definitivamente. De cualquier manera, habrá segunda temporada, lo cual pues es bueno. Vamos ahora con el segundo contraescucha, que es Julio, que nos recomienda la serie. Hace poco invitaste a enviar una crítica de Hernán de Amazon Prime al Contraplano. Aquí te envío mi opinión. La recomiendo a todo el que le interese conocer la historia de la conquista de México. La serie pretende responder a la pregunta: ¿cómo pudo un hombre con unos cuantos cientos de soldados someter a un imperio en la cima de su gloria? La película es una coproducción de España y México, con un numeroso elenco de actores, extras, técnicos, etc., por lo que supongo que debe haber costado un montón de pasta. La miniserie está compuesta de 8 capítulos, contados desde la perspectiva de un personaje diferente. Cada uno tiene una estructura de flashback que nos permite viajar en el tiempo y el espacio. Bien los actores en general. Oscar Hanada está muy bien en su difícil papel de Cortés, pero para mí se lleva la palma la interpretación de Isabel Bautista como la Malinche. Además, la actriz mexicana es muy bella. Por cierto, la Malinche ha sido injustamente satanizada por muchos. Era una mujer muy inteligente, que no solo fue la traductora o la consorte del protagonista, sino que jugó un papel fundamental en la conquista. La producción es excelente y el uso del maya chontar y el náhuatl es un acierto. Otro aspecto que confiere realidad es el vestuario sucio y desgastado. Los efectos especiales han logrado una excelente recreación visual de Tenochtitlan. Pues mira, Julio, me alegro de que te haya gustado tanto. No has sido el único, han nominado a la serie para algunos premios y la crítica ha sido muy benigna con ella, por lo que pude leer en su momento. Lo que ya no sé es qué tal habrá funcionado esta Hernán en audiencia. Este es uno de los problemas de las plataformas digitales, que a no ser que ellos te digan, y se lo pueden estar inventando, claro, a no ser que ellos te digan cuántas personas o cuántas descargas ha tenido, a diferencia de YouTube, que sabemos las descargas de los vídeos, o de iVoox, en el caso de los podcasts sabemos exactamente el éxito de un programa, de un podcast. En esto de Netflix o de Amazon o de HBO, pues no tenemos ni idea cuánta gente ha pasado por ahí. Pero bueno,
el hecho es que en aquel momento, cuando se estrenó, funcionó bien, yo creo, por lo menos se habló bastante de ella de manera indirecta, tengo que decirla, casi chupándome el dedo y poniéndolo al aire. Se convirtió en una serie curiosa, peculiar, salieron varios artículos en prensa, por lo menos en España estoy hablando, se habló de ella bastante, durante el primer mes de emisión, pero eso sí, no se convirtió en ningún momento en algo viral, como por ejemplo otras series recientes, como pueden ser La Casa de Papel o Patria de HBO o El Mandaloriano de Amazon Prime, que no solo han cosechado un exitazo de críticas, sino que además han tenido muchísimos artículos dedicados en prensa, hasta páginas web dedicadas, las redes sociales infestadas de memes y de cosas por el estilo, como Juego de Tronos, ¿no? No, ni muchísimo menos. Quizás se deba a que, como bien apuntaba Javier antes, le falta épica. Y para que algo se viralice, pues es importante que tenga épica. Ayuda bastante. Como ayuda el dinero, pues también ayuda bastante la épica. La épica tiene gancho porque te quedas con los personajes rápidamente. Pero claro, esto no es ficción. Tampoco es completamente un documental, pero tiene que narrar un hecho histórico. No puede empezar a inventar ahí sobre la marcha, ni hacer magia, ¿no? De pronto aparece, qué sé yo, Hernán Cortés y hace unos trucos de magia, o se quita la piel y aparece un lagarto y cosas por el estilo. Es que tirar de la magia siempre da mucha épica. Tampoco puedes empezar a hacer inventos históricos, ejércitos gigantescos, catapultas y cosas por el estilo. No sé, como la película de Troya, por ejemplo. Pues bueno, a partir de ahí es un relato homero de hace miles de años, puedes inventar lo que te dé la gana. En este caso no es así. Y bueno, hay los directores de la serie, que han sido 3 en total, y su creadora pues lo tenía más difícil. Vamos, que de una manera u otra tenían que ceñirse a los hechos y ser lo más fiel posible a ellos. Luego la estructura narrativa que comentas, Julio, la que escogieron mediante analepsis, es decir, lo que se conoce comúnmente como flashback. Esto de flashback, existiendo una palabra tan bonita como analepsis, no entiendo muy bien por qué nos empeñamos en lo del flashback. Y peor aún, lo han convertido en verbo algunos, y dicen flashbackeo. Ya es una cosa que me parte en dos cada vez que lo oigo. Bueno, pues la analepsis es arriesgada siempre. Utilizarla, tienes que saberla utilizar muy bien. ¿Por qué? Pues porque rompe con la linealidad cronológica y el espectador se puede perder si no presta demasiada atención. A poco que se haya levantado un momento, que se haya distraído, no capta el flashback, es decir, no capta esa analepsis y adiós. Ya le cuesta de nuevo volver al presente. Pero vamos, si querían contar muchos acontecimientos en solo 8 capítulos, pues podía decir que no les quedaba otra. Yo creo que no, que podían haberlo hecho de otra manera, pero bueno, era una de las maneras de contar muchas cosas en poco tiempo. Claro, de lo contrario hubieran tenido que arrancar en Cuba, cuando Cortés rompe con Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba, y decide emprender la expedición a tierra firme, emprenderla por su cuenta y a escondidas de Velázquez. Solo eso ya les hubiera consumido el primer capítulo, aunque si de mí hubiese dependido, yo lo habría hecho así. Os lo digo, hubiera sido mucho más claro. La epopeya, y es una epopeya lo de Cortés, hubiera quedado muchísimo mejor ilustrada. Y además explicaría muchas cosas que suceden a partir del momento en el que se funda Veracruz, ateniéndose escrupulosamente al derecho castellano, como gobernador de una tierra recién ocupada. Pero claro, me temo que en este tema, querían centrar la acción en Tenochtitlán, en el centro de México, vamos. Pero es que Cortés, antes de encontrarse frente a Moctezuma y de ver con sus propios ojos por primera vez el milagro ese de Tenochtitlán, se las había tenido que ver con los mayas chontales, que se encontró en Tabasco, por ejemplo, con los totonacas y con los tlaxcaltecas, antes de echarse a la cara a la propia ciudad de Tenochtitlán. En ese camino lo que van haciendo Cortés y sus hombres es van librando batallas y cerrando acuerdos diplomáticos, y se va tejiendo poco a poco la historia que ayuda a entender el desenlace final. De hecho, uno de los personajes principales de la serie, y de la conquista de México, que es la Malinche, es un regalo en origen que los mayas de Tabasco le hacen a Cortés tras la batalla de Centla. A su vez, a los mayas de Tabasco se lo habían regalado unos nahuatl, unos mexicas. También, esto es, al parecer, era una costumbre de estos pueblos mesoamericanos. Se regalaban a las mujeres. Bueno, Cortés no le presta atención al principio a la Malinche y se la entrega a Hernández Portocarrero, que es uno de sus hombres que tiene que regresar a España para informar al rey de los avances que van haciendo. Y es cuando Cortés descubre en la Malinche que puede ser muy útil,
porque es alguien que ella es de origen náhuatl, es decir, habla la lengua de los mexicas, pero también habla maya, porque lleva unos años viviendo entre los mayas chontales. Así que le puede ser muy útil porque la expedición se había encontrado a la vez con Jerónimo de Aguilar, un náufrago castellano que llevaba años allí y que había aprendido la lengua maya. Pues llevaba allí creo que desde 1511, una cosa así, se había pasado 7-8 años, no más, 9 años en esa zona. Había dos náufragos castellanos, uno era Gonzalo Guerrero, que se quedó y se casó allí con una indígena y tuvo hijos y no se apuntó a la expedición de Cortés porque, además se lo dice a Cortés, mi capitán, soy un hombre casado con hijos y estoy lleno de perforaciones y tatuajes, así que difícil, me da un poco de vergüenza comparecer ante vos. En cambio, Jerónimo de Aguilar, que era fraile, sí que se apunta y él ha aprendido bastante bien el maya. 9 años que no aprende un idioma, sobre todo cuando no tiene otra escapatoria. Así que esa interpretación doble, Cortés habla con Aguilar, Aguilar le dice en maya a la Malinche algo y Malinche lo traduce al náhuatl, pues es la que le permitió adentrarse en el Imperio Mexica con más garantías. Bien, pues estas pequeñas historias se cuentan mejor en modo lineal que mediante analepsis. Pero vamos, como os decía antes, el resultado es bastante bueno, a cualquier aficionado a la historia le gustará, y además desde el punto de vista mexicano supone toda una revolución, como os decía al principio, porque les muestra un Cortés humano y razonable, una persona en definitiva, una persona donde habían construido un demonio, vamos, no una bestia con barba y armadura, subido sobre un caballo. Y caray, ya creo que va siendo hora de que los mexicanos se reconcilien con su propia historia. El México actual, a fin de cuentas, no es la reencarnación del Imperio Mexica, por más que lleve ese nombre, sino la evolución natural del virreinato que funda Cortés, cuyos restos, por cierto, reposan allí en el templo del Hospital de Jesús Nazareno, en el mismo centro de Ciudad de México, por expreso deseo del propio Cortés. Vamos, que él había nacido español, pero quiso morir mexicano. En fin, si esta serie ha servido para descrimar esa demonización que dio comienzo poco después de proclamada la independencia en 1821, pues yo ya me doy por satisfecho. Vamos a ver qué tal viene la segunda temporada, si han corregido algunos de los errores de la primera, y bien, en su momento pues también la comentaremos aquí en el Contraplano. Entre tanto, pues yo ya os dejo. Creo que nos ha quedado un programa especial, apañado, una cosa. Si no habéis visto la serie, no sé si os habrá invitado al menos darle una oportunidad con el primer capítulo, pero bueno, yo os invito a que lo hagáis, por si tenéis Amazon Video, que es muy probable, porque todo el que tenga Prime tiene automáticamente contratado el servicio, pues podréis, al menos ya digo, el primer capítulo, y yo creo que os va a gustar porque está bien hecha. Pues eso, queridos amigos, me despido de vosotros y os invito a que regreséis por aquí mañana.